Bien, como les decía nuevamente, tenemos ahora el placer, el honor de conversar con la poeta peruana Ana Varela Tajur, que está de paso por Europa y hace un alto aquí en Colonia. Nosotros, aprovechadores de esa situación, le hemos invitado a esta reunión, a conversar con ella y nos presenta su obra. Ana Varela Tajur estudió ingeniería. Estudió ingeniería química, después estudió literatura y docente en la Universidad de Iquitos un tiempo, luego se fue a Estados Unidos donde hizo su doctorado. Ella se convirtió en una de las primeras poetas que logró, o sea, poeta mujer, ¿verdad?, que logró el premio Copé de poesía en el año 1991 con un libro que se titula Lo que no veo en visiones, que luego se publicó recién en 1992. Ese libro incluso lo pueden a través de Copé, lo pueden leer, está de forma gratuita para bajarlo en internet. Luego publicó Voces desde la orilla, el año 2000, Dama en el escenario, el 2001, Estancias de Emilia Tangoa, ese libro con el cual ahora vamos a conversar sobre eso. Y es coautora también de un libro importantísimo, libro muy bueno, que se llama Benjamín Saldaña Roca, Prensa y Denuncia de la Amazonía Cauchera, que se publicó en 2020, también con la editorial de Dante González, Pacarina Ediciones. Bueno, Ana, ¿cómo te trata Colombia? Muy bien, muy buenas tardes a todos ustedes por esta presencia aquí en esta tertulia y también, por supuesto, a Walter Lingán como organizador de esta conversación. Y claro, Silvia Chávez y Miriam también, Miriam Silva, y Carlos. Y bueno, y hay otras personas más, pero por supuesto, con la presencia de ustedes esto no sería posible. Colonia me está tratando muy bien, es una ciudad preciosa, hay muchas cosas que ver, hay muchas cosas que visitar. Nein. Y bueno, entonces, nada, que estoy aquí para conversar, para intercambiar ideas y para nutrirme de todo lo que vamos a hablar hoy. Dime, vamos de una vez directo, porque estamos con el tiempo un poco, que hemos perdido tiempo por esas cuestiones técnicas. Tú formaste parte del grupo Urkututu. ¿Qué significa y si es tu relación actual también continua, el grupo? Sí, bueno, el grupo cultural Urkututu fue un grupo que se gestó en la ciudad de Iquitos, en la ciudad donde yo nací, es una de las ciudades más importantes de la Amazonía del Perú. Eso ocurrió más o menos a principios de los 80. Fue un actor cusqueño, Manuel Luna Mendoza, quien llegó a Iquitos con aires de renovación de la cultura en la ciudad. Él empezó con un grupo de teatro, ¿no? Y Silvia Chávez fue también miembro de este grupo cultural Urkututu en Iquitos con el teatro, y luego después se incorporaron pintores y finalmente los más jóvenes, los poetas, nos incorporamos a este grupo. Y Urkututu es una voz onomatopeica del búho, ¿no? Es el sonido que hace esta ave. Y para muchos grupos indígenas, el búho es el árbol de es el pájaro de la sabiduría, es el ave que transmite a través de sus cantos, de sus sonidos, la sabiduría en la Amazonía. Entonces es muy simbólico el nombre para nosotros. Y sí, este grupo todavía mantiene su vigencia, además de que coordinamos constantemente desde California, desde otros lugares fuera de Iquitos, coordinamos actividades culturales, recitales de poesía, y siempre estamos tratando de contribuir con este movimiento que es la literatura en la Amazonía, ¿no? En la parte de Iquitos, digamos. De la Amazonía, o sea, de Iquitos, la zona de Loreto, Calpas, somos un poquito más, pero de Iquitos en sí, Loreto, la región Loreto,
¿Cómo es la movida, o sea, el surgimiento de nuevos autores, jóvenes o el teatro? ¿Cómo es la cultura? ¿Cómo se mueve ahorita actualmente, por ejemplo? No sé si tienes algunos Sí, tengo libros. algunas referencias de esto. Creo que hay nuevas generaciones que van apareciendo, hay nuevas publicaciones, hay toda una dinámica diferente, ¿no? Y esto de todas maneras va contribuyendo a este quehacer, a esta dinámica cultural y literaria en la ciudad de Iquitos, ¿no? ¿Estás ligada también a algunas editoriales allá en Iquitos? ¿Conoce más o menos el mundo editorial de Iquitos o Bueno, la zona amazónica? Bueno, en la zona amazónica, sí, bueno, recientemente un poeta de Ucututo, Carlos Reyes, ha anunciado su editorial, ¿no? Entonces estamos esperando que esto se vaya consolidando. Y claro, mi libro ha sido publicado por Pacarina, que es una editorial que siendo de Lima, sin embargo, tiene descentralizadas muchas de sus publicaciones, se publican autores inclusive en lenguas indígenas, se publican autores de todo el país. Entonces, yo creo que estas editoriales como Pacarina contribuyen mucho a esta descentralización de la literatura en el Perú, ¿no? Loreto, amazónica, también creo que es la región donde se hablan más lenguas del país. Son cerca de 34, 44 idiomas de distintas naciones. ¿Hay también escritores o poetas en esas lenguas? ¿Conoces? Sí, sí, claro que sí. Un caso es Dina Nanco, ¿no? Que ella ha publicado un libro recientemente también con Pacarina Ediciones y ha ganado un premio nacional. Entonces, recién también es una inyección de nuevas voces, ¿no? La incorporación de escritores y poetas que están publicando en sus lenguas originales, ¿no? Yo creo que eso alimenta la larga tradición de Perú, que ha sido una tradición en español, pero que bueno, unos años antes el quechua, pero ya las nuevas lenguas indígenas, no nuevas, pero las voces nuevas en lenguas indígenas están cumpliendo un rol diferente ahora en la dinámica literaria en el país, ¿no? Dina Ananco, para hacer un paréntesis, también estuvimos con la tertulia conversando en la época de la pandemia, pero lo hicimos a través del Zoom. Ella hace una semana atrás estuvo en Berlín, en la Latinales, en literatura, invitada también por poco. Sí, también ella también nos informó que a la Wajún, los Ashaninkas, que otras lenguas también que ya están están produciendo alguna literatura, porque antes solamente conocíamos a Roger Gumbril, por ejemplo, ¿no? Que es el estudioso, digamos, de la literatura de esa zona, ¿no? Claro. Pero también en este caso, por ejemplo, el grupo al que yo pertenezco también, los escritores han estado publicando recientemente, ¿no? El caso de Percy, de Vilches, aquí en ya reconocido en Iquitos. Carlos Reyes también ha publicado con Pacarina su libro Ucumara, ¿no? Entonces, es interesante seguir en esta línea inicial del grupo, que aparece en los años 80 como un grupo que proyecta una nueva propuesta literaria desde una ciudad que todavía permanecía, digamos, en esos márgenes, ¿no? Respecto de la nación, respecto del resto del país. Entonces, se propone una nueva dinámica, se propone encontrar un lenguaje diferente para hablar de la Amazonía desde las propias voces, representando nosotros mismos desde adentro, ¿no? Y yo creo que eso también, de alguna forma, se ha constituido para el grupo el sostén que nos ha mantenido durante todos estos años, ¿no? Esa permanencia, esa propuesta inicial que continúa. Yo estuve el año pasado también en Iquitos y tuve la oportunidad de conocer a muchos autores jóvenes, entre ellos a José Sigas, Gerald, su apellido, Carlos Reyes, el ganador también del COPE el año pasado, me parece, de poesía. Ellos... Carlos regaló el de 86, a la tercera Bienal, o sea, hace muchos años ya. Pero él publicó un libro el año pasado junto conmigo. Bueno. Bueno, así era la Dime, y a esos jóvenes tú también los conoces, digamos, ¿tienes algún contacto con ellos? Sí, estos escritores que tú mencionas han sido también mis estudiantes. Yo enseñé en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana,
y en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana yo organicé 3 años consecutivos los Juegos Florales, tanto en narrativa como en poesía. Entonces, estos jóvenes, esta nueva generación que mencionas, también forman parte de estos aportes, ¿no? En cuanto a la publicación, la difusión, a la creación literaria, ¿no? Ellos han sido mis estudiantes y yo realmente estoy feliz de que ellos estén ya publicando y de que se sigan animando a continuar con este durísimo trabajo de escribir que ya creo que sabemos cómo es en el Perú, ¿no? Y en todas partes, imagino. Bueno, y ahora un poco yendo a tu libro. Yo considero que tu libro Estancias de Emilia Tangoa es una suerte, digamos, del intimismo colectivo, si valga la palabra o la expresión, porque detrás de todo eso es una poesía descriptiva, una poesía muy visual, o sea, uno se va imaginando lo que va leyendo. Además, claro, es una poesía, digamos, comprometida con los problemas de la selva y de la situación del medio ambiente. Aparte de eso, también hay la tradición oral, la cultivas a través de pasajes. Y la otra cosa es, como digo, también la cuestión de la mujer, lo femenino, eso ligado a la naturaleza. En ese aspecto, podríamos decir, tu compromiso, no solamente como también como ciudadana en defensa de la ecología, en defensa del medio ambiente, ¿crees que a través de la poesía eso pueda ayudar, a servir para despertar un poco la conciencia? Bueno, sí, en general las artes yo creo que contribuyen de alguna forma a poner en tapete un tema. Entonces, pero esta preocupación mía por el medio ambiente surgió hace muchísimos años, ¿no? Mi abuela era una indígena de Ihuitoto que vivía en el Putumayo, y cuando ella tenía 15 años, muy joven obviamente, una adolescente, huyó de una correría. Entonces, y ese momento para mí fue importante para desarrollar esta poesía comprometida, como mencionaste, ¿no? Lo femenino, la preocupación por el medio ambiente, porque en los años del caucho en Iquitos, fines del siglo XIX y todo al principio del siglo XX, ocurrió una devastación tanto social, violencia, hubo terror en la zona del Putumayo por el extractivismo de la balata, ¿no? Del árbol del caucho. Entonces, para mí eso me marcó, ¿no? Vi que esa historia, ese huir de esa catástrofe, ¿no? Social y familiar, digamos, me ayudó a motivarme a leer y a escribir, y creo que sí, la poesía como la pintura, el cine, ¿no? Las artes en general, pues pueden poner al público, a las personas que tienen acceso a un libro o a una obra de novela, ¿no? Tienen acceso a una realidad que no sería posible sin esa existencia de ese texto, ¿no? Hacen posible que se conozca esto y que pues, uno pueda pensar, puede ser a través de la emoción, puede ser a través de cómo responde un lector frente a un libro, ¿no? Entonces, permite además que podemos sensibilizarnos con un tema que nos preocupa a nosotros los poetas, ¿no? A las poetas o a los escritores en general. Entonces, esa contribución se puede dar de muchas maneras, ¿no? Nunca uno sabe qué es lo que va a producir un libro, ¿no? Qué instante, en qué momento este poema va a producir en el lector una nueva perspectiva de lo que antes no sabía. Es la novedad, la sorpresa, la emoción, y también transmitir esa preocupación que se manifiesta en el libro, ¿no? Como obra de arte o como un documento del momento, ¿no? Como un registro de esa realidad, ¿no? Sí, es lo que al leer el libro nos damos cuenta que la tala de los árboles por el derrame de petróleo, por el derrame de los aceites, la minería ilegal que está contaminando los ríos, todas esas cosas mencionan de una forma muy metafórica, también a veces utilizando incluso la tradición oral. Dice, la lluvia es cosa de tiempo, algo así, por ejemplo, dice mi madre, dice mi abuela, ¿no? Mencionas también, por ejemplo, a los Chuyachaquis, ¿no? Como lo llamas tú, el dios de los bosques.
menciona muchas palabras, por ejemplo, que es propia del habla de la zona de Loreto. Y dices exactamente, o sea, concretamente dices, ¿no? Digamos, culpabilizas o digamos responsabilizas, en todo caso sería mejor expresado, a este llamado progreso, o en busca de progreso, que está destruyendo la selva amazónica, ¿no? Sí, muchos lugares en la selva, en la Amazonía, en el Perú y creo que en toda la Amazonía, como una gran región trans, o sea, la Amazonía es solo peruana, son 8 países que integran la Amazonía como una gran región en la América del Sur. Hay muchos lugares que se están convirtiendo en lo que se llama zonas de sacrificio. O sea, se está sacrificando el medio ambiente para justificar un discurso desarrollista, un discurso, digamos, de progreso. Pero es un discurso ya colonial, ¿no? Que continúa, pero se va acentuando. Entonces, mi poesía, de alguna forma, tengo un poema incluso que se llama Zonas de Sacrificio, ¿no? Donde hablo de muchas cosas que se van sacrificando. Los seres humanos, la vida, la minería ilegal, cómo esto está contaminando, está convirtiendo estas zonas en zonas de muerte, ¿no? Zonas de violencia, zonas de terror, ¿no? Y zonas donde impera la impunidad y mi poesía trata un poco de mostrar esto, ¿no? Es mi preocupación en este libro, Instancia Mila Tangor, que como bien mencionas tú, Walter, es una voz colectiva a partir de una intimidad, de una voz personal, pero que intenta ser colectiva, la voz de Emilia Tangor. ¿Podrías leernos un poema? Claro que sí. Sí, Claro que sí. Voy a leer el poema que se llama Zonas de Sacrificio. El que tiene en el libro está en la página 25. Uh-huh. Y voy a decir, empieza con Madre de Dios. Madre de Dios es una región que está en el sureste del Perú, que es una de las regiones más controladas, digamos, controladas por la minería ilegal, ¿no? Porque se trata ahora de una situación de tanto conflicto, y qué interesante que la zona se llame Madre de Dios y que yo empiece con este nombre, ¿no? Porque es ahí donde se están produciendo mucho extractivismo y mucha contaminación por el mercurio que se introduce en los ríos y que está dañando todo el ecosistema de los ríos en Madre de Dios. Y los bosques también. Madre de Dios, asediados lagos, corrientes, muyunas, confusión de orillas, restingas, holladas, cochas, zonas rojas, zonas altas y bajas, tajiales, zonas mineras de contrabando permanente, multitudes de heridos en el desorden ambiental, floresticidios, arrasadas selvas desertificadas, vacíos de biodiversidad, invasión de máquinas, en cuencas perturbadas, agitadas, desmembradas, dispersión de mercurio en las cuencas agonizantes. Se riegan en el Alto Nanay metales pesados, se cortan cedros que sobrepasaron el tiempo, presencia del antropoceno bajo el mando de concesionarios de la inconsciencia. Se viven carnavales, palmicidios, se danza un rito extractivo en ronda del palo tumbado, del chontaduro, palmera, palma cortada, con motosierra, motobomba, motoprogreso, motoniveladora, motodesarrollo, motorizadores, flotantes, cortantes, filudos, aserrados de acerrín cada segundo cercenados en Pucapanga, Contamana, Nauta, Requena, Calpa, Tierra Blanca, Mahuizo, territorios extraíbles, vadeando el Ucayali y la masa acuática que baja del centro del país, aguas andinas, recorriéndose el oriente. Ante el feroz encuentro con el Marañón en amenazante crecida, en desbordante corriente de historias y turbulentas noticias, Bertolete excelsa, Castaña, Ecocidio, Anamé. Ahí hemos escuchado una serie de nombres, palabras que son, digamos, típicas de la zona, ¿no? De Celia. Me gustó mucho porque también esta forma de
es el rugido de las motosierras, ¿no? Que lo utiliza para motobombas. Me parece muy bonita la metáfora esa. La otra cosa es que también tú, por ejemplo, le dedicas un poema a un árbol y de nombre Renaco. Sí. Yo no lo había escuchado, yo conozco a la luna, pero al Renaco había escuchado, pero no lo conozco realmente. Entonces, me pareció también interesante porque eso forma parte también de la tradición oral. Y tú recuperas, o sea, a través de las palabras, no necesariamente hablas sobre la tradición oral completa, solamente lo mencionas. Es como si lo estuvieras hablando a un público que conoce, que sabe eso. Sin embargo, lo que no conocemos es un poco más extraño, ¿no? Por ejemplo, si algo renaco, pues nosotros podemos pensar que es un apodo a alguien, ¿no? Estoy loco con el lenguaje. Sí. Entonces, Sí. ¿cómo, o sea, de qué te alimenta la tradición oral en toda tu poesía, o no solamente en este libro especial, o también en la anterior poesía ya está presente la tradición oral en la Amazonía? Sí, esta tradición oral, yo crecí con esta tradición, ¿no? Mi madre, mis vecinos, mis familiares, siempre contaban historias, ¿no? Entonces, estas historias se van acumulando de alguna forma, en algún momento se van a procesar, si estoy pensando que en algún momento se van a procesar en un libro, pues ya aparece en mi primer libro con Internet del Copé, en Lo que no veo en visiones, precisamente. El título refiere también a lo que no veo en visiones, se lo puedo escuchar también, ¿no? Y tiene que ver también con estos largos viajes que hice por la Amazonía, Walter. Yo viajé 2 años cuando hice un trabajo de investigación sobre la situación de la mujer en la Amazonía. Yo participé en un fantástico proyecto que consistía en visitar poblaciones de diferentes cuencas, mestizas, ribereñas, indígenas, para saber qué es lo que cómo las mujeres se estaban incorporando, ¿no? En la sociedad, cómo estaban, en qué situación estaban ellas, su salud, su educación, su situación familiar, ¿no? Entonces yo estaba escuchando constantemente historias. En los barcos uno escucha historias, hay narradores auténticos, personas que te cuentan una historia, porque son días de viaje en una lancha. Entonces las personas al final terminamos conociéndonos y terminamos haciéndonos historias, ¿no? Entonces esta oralidad que también es propia de la literatura amazónica, yo diría que la literatura oral es más masiva en esos términos que la literatura escrita. Es un componente importante de mantener la cultura, de preservarla, de alimentar, y el lenguaje, definitivamente el lenguaje oral es clave en mi propuesta poética, ¿no? Entonces, por eso, como mencionas el renaco, y hay otras palabras que aparecen en este libro, para un lector, digamos, amazónico, peruano, quién sabe, un lector de otra Amazonía, ¿no? Porque la Amazonía, yo dije que hay tantas Amazonías, la Amazonía colombiana, ecuatoriana, probablemente también podrían estar familiarizados con estas palabras, pero igual, o sea, se pueden incluso adivinar por el contexto algunas palabras, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo de un árbol y digo renaco, entonces estoy nombrando a este árbol ya como lo que es, ¿no? Y hablando de otro árbol, bueno, la liana del diablo, la ayahuasca. ¿Has tenido alguna experiencia con la ayahuasca? Bueno, sí, yo tuve experiencia con ayahuasca, y fue una experiencia que me ayudó también mucho a conocer la profundidad de tener esta experiencia, ¿no? Un viaje, digamos, con la planta madre, con la planta espiritual, con la planta sanadora, ¿no? Entonces, y hay también en este libro estas imágenes de la ayahuasca. Yo tengo un poema sobre eso también que podría leerlo ahora, ¿no? Sí. Vamos a ver. Está en la 39, página ayahuasca. 39. Exacto. Gracias. Qué bueno, muchas gracias. Entonces vamos a la página 39. Con las sogas se cuentan historias. Entonces aquí también la oralidad, ¿no? Recuperamos ese círculo de la oralidad de la escritura, la poesía, las voces que cuentan y qué es lo que estoy proponiendo aquí, ¿no? Este poema está dedicado a mi abuelita, a mi abuela Ana Lozano, que dije que muy joven
tuvo que escapar y también que navegar contracorriente, porque ya bajó Putumayo y luego surcó el Amazonas para llegar a Iquitos, que en ese momento crecía como una urbe, ciudad, cuyos precios, cuyos costos ya sabemos cuáles fueron, ¿no? Los costos sociales y la violencia que hubo. Entonces, con la soga se cuentan historias. A mi abuela, Ana Lozano. La fronda espesa es tu origen, tu refugio y permanencia. Ayahuasca, soga de los muertos. Traes los espíritus de las plantas, la sanación del cuerpo y sus pesadillas. En mis ojos, tus colores brillan y tienen rostro. Ayahuasca, soga que guarda la certeza de mi nombre. Y de ti, abuela, Huitota en el Putumayo, huyendo de las correrías caucheras, esquivando el azote en tu espalda. Tus 15 años era un instante, un tránsito de alucinaciones y exilios. Ayahuasca, soga de los muertos. Tus colores hacen brillar la sucesión de mi relato, porque la historia que aquí se cuenta fue contada por ti en la plaza del pueblo. Tu memoria recordó una vez más. Fue el recuento de tu huida y tú lo contaste con la soga. Tú empiezas el libro con un poema que se llama, que empieza así: de un bosque soy, de sus humedales, vivo temporadas lluviosas todo el año. Mis días son sogas líquidas que se expanden, y nutren hojarasca con insectos desconocidos. El tiempo es asunto de la lluvia, dice mi madre. Qué sabiduría, porque todo el tiempo se define a partir de esto, ¿no? De la lluvia. Va a llover, no va a llover, crecen los ríos, es toda una dinámica del agua, ¿no? Funcionando sin parar, ¿no? O sea, el agua alimenta ese ecosistema. Sin la presencia de la lluvia, que alimenta los caudales y que define mucho lo que es la cultura. Entonces yo consideré que este pensamiento de mi madre se calaba también, ¿no? Eso también es un poco la literatura oral, ¿no? Es decir y reproducir esas voces y esas frases y esa sabiduría, digamos, que aparece en este verso, ¿no? Hay otra cosa. Hay dos personajes, por lo menos que yo recuerde, que hablan de Noria Saurín y Emilia Tangoa. ¿Quién es Nora Saurín? Bueno, este es un hombre ficticio, ¿no? Pero yo conocí a un personaje en Saramiriza, en el río Marañón, que es uno de los ríos más grandes, uno de los afluentes, alimenta junto con el Ucayali y forman el río Amazonas en el Perú. Yo conocí a una persona que en mi libro se llama Nora Saurín, pero que era una mujer que recorría, iba con su canoa al frente, en la otra margen del Marañón, por las tardes. Yo estaba alojada en su casa. Iba por las tardes a cargar cajones de arena para lograr 1 gramo de oro y vender el gramo de oro en el banco minero que existía en este pueblito pequeño en Saramiriza, ¿no? Entonces yo observaba a ella y ella se ilusionaba con esto, ¿no? Había una ilusión de tener el oro para venderlo, ¿no? Y tener una economía del día, digamos, una economía muy frágil, ¿no? Me impactó esa imagen de ella haciendo ese recorrido, cargando, viniendo, sirviendo a la arena para que brille ese oro que era su esperanza. Entonces para mí ella un personaje heroico, ¿no? De esta zona. Para mí ella representa esta heroicidad femenina, esta lucha por subsistir en estas condiciones tan precarias que es la economía, inclusive la economía del extractivismo, ¿no? Y Emilia Tangoa. Bueno, Emilia Tangoa. De Emilia Tangoa yo puedo decir que fue el seudónimo que yo utilicé para presentarme en el premio Copé. O sea, el premio Copé, uno de los requisitos es que no aparezca tu identidad, porque el jurado va a leer tus textos, y luego Emilia Tangoa fue mi seudónimo. Pero
A mí me gustaba mucho el nombre Emilia, siempre desde que era niña. Me parecía un nombre sonoro. Decía, Emilia, suena bien, me han puesto Ana. Pero bueno, no estaba quejándome, pero me gustaba que Emilia era un nombre que sonaba, ¿no? Emilia, Emilia. Pero Ana se terminaba en 2 sílabas, ¿no? Y Emilia en 3. Y además porque, hay, bueno, tantas Emilias que la literatura también, ¿no? Y Tangoa es el apellido de una señora que era una señora de Timicuro, que era muy amiga de mi mamá. Iba a las tardes a mi casa, ella fue la que me enseñó a andar en la canoa, me contaba historias también, era una amiga una narradora oral, digamos, ¿no? Entonces, para mí, el apellido Tangoa es un apellido chayahuita. Yo dije, yo quiero que mi seudónimo sea Emilia Tangoa, y ahora recuperada, después de muchos años, este nombre, aquí en el libro. Dije, ¿por qué esta voz poética? Porque no solamente era un seudónimo, poco a poco se fue convirtiendo en una voz poética que me seguía. Cuando fui a California, existía ella en mí. Dije, esta voz todavía persiste. Entonces, después de tantos años, cuando yo publiqué y tenía armado el libro, dije, Emilia Tangoa es el nombre que debe estar en él. Entonces, es mi voz, puede ser una parte de mi alter ego, puede ser una chamana también. Emilia se multiplica en diferentes identidades, para mí. En tu poema Nocturno Sol, en la página 26, a ver Sí, si claro, lees, 26, claro que sí, Nocturno Sol. En estos viajes también habían muchas motosierras en los lugares donde yo iba, entonces Nocturno Sol. Temprano las motosierras suenan. Su dinámica funciona como una tormenta. En su alto sonido constante hay pedazos de nubes. Caen como esquirlas y conforman castillos en el suelo. Las hormigas construyen casas no maderables. Temprano el sol apura el ritual del corte. Una llamarada de luces atraviesa los troncos a su paso. Radiantes están los cuchillos álgidos en su certeza. Los hombres ajustan las máquinas cortadoras. Un bosque sin árboles es un nocturno sol. Desaparece hacia la noche y solo vemos su sombra. ¿Crees que ese es el destino que le queda al hombre sin la selva? Cuando se corte el último árbol. Llegaremos, ojalá que no, pero ya se pueden ver zonas desertificadas. Madre de Dios es una de ellas. Y en Brasil, o sea, la Amazonía otra vez es una gran región. Hay muchas zonas que se están certificando en Brasil, y este modelo este discurso de extractivismo, que es una cultura además potente, es una cultura invasiva, está convirtiendo muchas zonas de la Amazonía en espacios desérticos. Cortarse los árboles, ¿qué queda? Queda una tierra improductiva, tierra que se va, arena, porque la Amazonía era eso, era antes un mar, ¿no? Hay un poema que aquí se llama El mar antes del infierno, que refiere a ese momento geológico en que la Amazonía era realmente un gran mar que se fue separando África y lo que es América ahora, y en el medio se quedó el mar. Pero antes era, pues, era un gran mar la Amazonía, ¿no? Entonces, luego ahora es un bosque que está siendo desertificado por la deforestación, por la tala ilegal de árboles, y eso es una realidad. O sea, eso es una presencia de esta ideología del antropoceno, que es la presencia humana, que tiene que ver con la destrucción paulatina, diaria, constante, cada segundo, de destrucción de los bosques. Hablando de los bosques, pero también tú dices de que no solamente se destruye el bosque, sino también se destruye la vida humana, se destruyen las culturas, las naciones, pueblos que viven en esos lugares. O sea, el ser humano mismo también se ve afectado por esta acción, digamos, por la acción del hombre y el extractivismo, fundamentalmente. ¿Qué opinas tú? Ahora se está discutiendo mucho, o sea, había una propuesta en el Parlamento sobre una ley que existía que se llama Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, TIASI, se llama, abreviatura. Por suerte ha sido por el momento, o sea, ellos quieren anular esa ley, quieren cambiarlo todo de tal forma de que los pueblos se queden sin voz ni voto ni ningún tipo de protección.
por el momento ha sido postergado, pero parece que ahora con la situación actual va a ser, de alguna forma va a ser aprobada, tal forma que la poca defensa que tienen los pueblos indígenas o originarios va a desaparecer. ¿Tú qué opinas sobre eso? Bueno, eso sería una tragedia, ¿no? Porque desconocer que hay grupos indígenas que no tienen contacto con el resto del país Perdón, y no ¿te reconocer. refieres a la Amazonía que De Perú. es delimitada por el Ecuador o por Perú? De Perú, solo estoy hablando de Perú. Sí, Que lo contrario está sucediendo en Mozambique. sí, sería una tragedia porque no reconocer que existen pueblos que no están contactados con el resto del país. ¿Para qué? Para invadir las tierras y dársela a las corporaciones, porque eso, desconocer la existencia de estos pueblos va a ser trágico, va a generar violencia y mucho más conflictos. En el Perú, según los datos de la Defensoría del Pueblo, la principal razón de las causas sociales en el Perú tienen que ver con un problema ambiental. O sea, los problemas ambientales están generando amplios, grandes, comprometedores problemas sociales. Y en unos casos tan dramáticos que parece que no hubiera solución. Entonces, yo creo que si pasa esto, si se aprueba esta ley que tú mencionas, estaría causando muchísimos más problemas en el país. No solamente en la Amazonía, porque los problemas que aparecen en la Amazonía van a tener repercusión en el resto del país. Bueno, para más o menos ir terminando esta primera parte, ¿podrías leernos algún otro poema que te gustaría que nosotros escuchemos? Sí, claro que sí. Voy a leer el poema Amazonas, que está en la página 56. Hablando sobre Amazonas, ¿no? ¿Cuál es el origen de la palabra? ¿De dónde viene esta construcción discursiva en torno a la región de la Amazonía? Amazonas. Dicen que devora hombres, personajes y naves, que es una idea fluvial, un tema de novela, una fábula donde lo sagrado se expande, porque más allá de las islas del mar Egeo, sus cronistas narraron extensas crónicas apuradas que nombraban a cierta estirpe de mujeres de cuyos senos mutilados y caderas voraces iban a ser una nación, un estirpe. Dijeron incluso que llegarían en canoas para herir a los soldados de un reino en crisis. Para mí es el río cotidiano a 3 cuadras de mi casa, que pasa sin detenerse y no puedo beber. Bien, no sé si ustedes tienen preguntas, pueden hacer ahora. Una inquietud es una cosa que nos da Una pregunta. Has dicho que hay 8 países en el Amazonas y cada uno con sus expresiones culturales, literarias. A mí me alegra mucho saber que hay 2 premios Copé en poesía en Iquitos, pero también hay 2 premios Copé en poesía en Puno, que es otro mundo prácticamente muy distinto de la Amazonía. Y así el Perú es una composición se puede decir, de varios países, no solamente 8, imagino que más de 20. Todos tienen su expresión y tienen sus aportes. Y sus voces, obviamente. ¿Consideras tú, Ana, de que se puede hablar entonces de una literatura peruana? De esta diversidad que hay. Yo creo que el Perú se alimenta de muchas literaturas, ¿no? De muchas variantes, de mucha diversidad. Yo creo que en esa dirección se podría avanzar, ¿no? Que existe una literatura peruana que es tan diversa que se manifiesta en muchas formas, incluso en muchas lenguas. Y yo creo que a la diversidad hay que aceptarla como es, reconocerla como tal y que la literatura sea parte de esa construcción de lo que queremos ser, por lo menos idealmente o utópicamente el país, ¿no? Una multiplicidad de voces, de sentires, de emociones, de frustraciones, de problemas, de dramas, pero que todos formamos parte de esta gran
de esta gran contradicción que es el Perú, ¿no? Y la literatura se manifiesta en eso. Sí, yo te decía esto porque hace unos años estuve en Yurimaguas y justamente había un escritor peruano que él consideraba de que no había una literatura nacional justamente por esta diversidad. Yo le pregunté, ¿y tú crees que hay una literatura española? Claro, me dijo, pero le digo, en España hay literatura en catalán, en gallego, en andaluz, en todo, ¿y por qué ellos sí, nosotros no? ¿No? Yo también considero que hay una literatura peruana y ese es su alimento, es la diversidad. Otra cosa que me llama la atención, los escritores peruanos y los poetas peruanos que salimos del país, nunca dejamos las voces, ¿no? Porque yo creo que nuestro primer alimento es la oralidad, ¿no? Incluso hasta Vargas Llosa, que tiene muchos años en Europa, una de sus últimas novelas, El héroe discreto, él regresa a Piura y trata de rescatar esas voces piuranas que él ya había escrito en la Casa Verde. ¿Qué reflexión te merece esto de que, por ejemplo, Walter nunca se despega de las voces del Alto Amazonas y ni de las voces de su pueblo de San Miguel? Están en él todo el tiempo, y por más de que, bueno, nos nutrimos de otras literaturas, podemos estudiar incluso literatura en otros países, pero siempre cuando escribimos recurrimos a esas voces. ¿A qué crees que se debe eso? Es interesante tu pregunta que yo me he planteado también muchas veces, ¿no? No sé si depende en este caso del tiempo en que yo salí. Yo salí de Iquitos cuando me casé a los 37 años. Entonces, cuando yo fui a California, esas voces estaban ahí, todavía continúan esas voces en mí. No he podido decir ya no existen porque están en mí, son parte de lo que yo soy, de mi identidad, de mi infancia, de mi juventud, de mi identificación con aquello que yo considero que es lo amazónico en mí. Entonces, puede ser eso, de que yo he salido a esa edad, de repente si hubiera salido joven, hubiera tenido otra experiencia en la poesía, si hubiera salido de adolescente. Y también otra cosa, yo creo que es la fuerza de la identidad, de la que uno no puede escapar, ¿no? O sea, no puede uno escribir sobre lo que uno no se siente identificado, ¿no? Yo creo que hay una fuerza identitaria, una fuerza cultural y un deseo de que aquello que tú dejaste todavía permanezca en ti y puede ser un vehículo para eso, para esa permanencia, esa sobrevivencia, porque también puede ser una herramienta para sobrevivir en un medio diferente, incluso en una lengua adversa, una lengua diferente, una lengua que uno aprende, pero que en el momento de escribir uno mantiene esa lengua materna, ¿no? Como algo propio, como algo con el que no puedes deshacerte muy fácilmente, por más que hables inglés o otra lengua que puedes aprender en el camino. Pero esa lengua materna, esa identidad con los sentimientos profundos que esa lengua despierta en ti, permanecen con el tiempo. Y es la comodidad de escribir en una lengua que conoces, con la que tú puedes sentir que estás dialogando inclusive contigo mismo utilizando el lenguaje que conoces, ¿no? Entonces, yo pienso que puede ser una de las razones, ¿no? O varias. Y sí. Yo tengo una curiosidad con la aplicación de la lengua fuera de la región, donde se usa, ¿no? Donde se conoce. Pero, por ejemplo, tú estás escribiendo para el mundo hispano, si lo podemos llamar así, para los sudamericanos, para el mundo que no conocen muchos de esos lenguajes. Yo lo acabo de ver aquí, son muchos los términos que yo crecí en Colombia. Crecí en las barriadas, ¿no? Pero son muchos las palabras que no, de las cuales no tengo ninguna relación. Y estuve en el Amazonas.
Interesante. Sí, por ejemplo, cuando yo leí García Márquez, muchísimas palabras no las conocía, ¿no? Entonces, ese es un conocimiento que uno va adquiriendo, ¿no? Con la lectura, uno lee poesía chilena, Mistral, palabras que no conozco, pero que esa lectura me ayuda y me alimenta y me retroalimenta con la creación, con la lectura, con el releer. Y yo creo que incluso mi libro, que no lo traje, Voces desde la orilla, ha sido traducida al italiano. Y mi libro ha sido vendido, ya despertó el interés por los temas ambientales que están en el libro, que son temas que se van actualizando a nivel universal, o sea, las inundaciones, por ejemplo. Yo tengo un poema que se llama Inundación, y que algunos lectores en Roma, cuando yo leí mi libro, me hablaron de sus experiencias con esa inundación, porque los problemas ambientales están volviendo ya planetarios. Entonces, yo creo que escribo para el público, para cualquier persona que quiera leer una poesía diferente. La poesía está abierta, está ahí, está siguiendo su camino, y realmente va para quien esté interesado en conocer esta literatura de esta parte de la Amazonía, ¿no? De la Amazonía peruana en este caso. Aneta, pero algo que me parece que haría falta es un glosario, ¿no? De verdad, qué honor. Bueno, yo creo que esa época ya pasó, ¿no? Antes se escribían con glosarios, ¿no? En la literatura latinoamericana, eso era innegable, pero ahora ya la lengua se vuelve tan universal, está allí, ¿no? Estaríamos escribiendo con glosarios todos los escritores, y la literatura no creo que se trate de adjuntar un glosario para aclarar o para decir esto significa tal, ¿no? Yo creo que ahora se puede, hay muchos diccionarios disponibles y muchas palabras se pueden coger del contexto, se puede proyectar un significado nuevo a la palabra también, a partir del contexto que el poema te está hablando, ¿no? Que esa voz poética te está llevando a un ambiente, a un panorama nuevo, y ahí en el camino se produce esa emoción de conocer nuevas palabras, nuevas voces, sin que signifique que tengamos que poner un glosario al final. El problema de eso es que las lagunas que quedan son tremendas. Pero es de la selva, tiene que haber laguna. Sí, pues, muyunas, lagunas, cochas, ríos. Exacto, sí, pues, exactamente. Entonces, Yo quisiera el decir lenguaje, algo. el vocabulario, el lenguaje es así enriquecedor, ¿no? Walter, yo quisiera Y decir algo. precisamente la delicia es esa, ¿no? La delicia es conocer nuevas palabras, incorporarlas y decir, está escuchado antes, ¿no? Incluso palabras en mi libro que pueden venir de origen portugués, que están ahí, ¿no? Que no lo sabía sino hasta que después averiguó, esta palabra viene desde el Brasil, porque claro, en la época del caucho y mucho después, había muchas personas que venían desde Manaus a Iquitos, y Iquitos fue una ciudad que tuvo presencia de muchos países en ese momento, ¿no? Y la lengua portuguesa también contribuyó a ese enriquecimiento del castellano en la Amazonía, ¿no? Innegable de todas maneras. Y ahora que estás hablando del caucho, esa historia es más o menos difundida, es discutida en la historia, digamos, de la región, como la época del caucho. Bueno, En las sí, escuelas, se hace estudios, se hace investigación sobre eso. muy poco a poco se está, en las escuelas no tanto, pero poco a poco yo creo que se está preocupando por incorporar, porque eso parece que es como una historia negada, como si no hubiera existido ese momento, como si la historia hubiera vaciado la historia peruana. Hay muchas cosas que en la historia peruana no se menciona, en las escuelas, en los libros de historia que los niños de todo el país deberían conocer. Y lo mismo pasará con historias de otras regiones que no se conocen en el resto del país. Entonces, la poesía la literatura contribuye a llenar ese vacío con ficciones, con libros de poesía, ¿no? Donde se puede sensibilizar a partir de eso para dar a conocer esta realidad que existió, y que todavía no se reconoce como una historia de herida, de trauma, de memoria, ¿no? Entonces, creo que poco a poco hay estudios antropológicos, estudios de historia, hay libros, hay novelas que están hablando de este tema, que
aunque tardío, pero nunca es tarde para restaurar y poner en el tapete del lector y de los estudiantes, de la población, sobre la existencia de esta historia que ha sido invisibilizada, desconocida e inclusive mal contada, ¿no? No sé si todavía tienen alguna pregunta. Alguno de ustedes. Yo quisiera preguntar, a la que narra es Emilia Tangoa. Yo me acuerdo que había un párroco en Cusco que conoció José María Arguedas, que era el padre Lira, y conoció a una mujer de la selva del Cusco, Carmen Tarifa, que también era una gran contadora oral. Incluso el padre publicó los cuentos de Tarifa, ¿no? Que no solamente contaba, sino que imitaba voces de animales y con mímicas y con todo. Entonces, estaba viendo un documental anteayer, también de una historia de no contactados en el Ecuador, de dos niños que entran en una correría, se separan, uno va al sur, al norte, para que no los agarren. Bueno, agarran a la hermana mayor, que llevan a la ciudad, y después esta señora ya llega a los Estados Unidos, se va como empleada doméstica y después regresa a buscar al hermano, que ya era jefe de ese grupo de no contactados. Entonces es una historia que ella cuenta y es casi como una de las heroínas. Estaba conversando con un amigo y me cuenta también que algo parecido en Venezuela, en la selva de Venezuela, donde la heroína es una mujer, ¿no? María Leoncia, creo que se llama, y que cuenta también ella, ¿no? Yo estuve en Tarapoto hace unos años y me contaron la historia de una mujer, Rosa Picacha, Rosa la Colorada, de Puca, que escapó de dos matrimonios no deseados, incluso de un prostíbulo, que la sometieron, y después se dedicó ella a rescatar mujeres sometidas, explotadas por toda la cuenca del río Amazonas, del Guayaga, de los ríos afluentes. ¿Por qué crees tú de que estas heroínas o estos héroes amazónicos son en su mayoría mujeres? ¿A qué se debe? ¿O los que cuentan las historias son las mujeres? Sí, es muy interesante esta pregunta. Hay una concepción indígena, mestiza también ahora, de que los árboles, los ríos, las cochas, las moyunas tienen una madre que las protege. Es una especie de espíritu guardián. Entonces las mujeres también son parte de esta cosmovisión, de que la naturaleza es femenina. Los árboles tienen una madre. Eso es común, decir no te vayas por allí porque ahí está la madre del árbol, no la vayas a cortar. Entonces, las mujeres se convierten en guardianes de la naturaleza, se convierten en quienes cuidan el lago para que no se envenene, porque si no, si se envenena el lago o el río, no habrá pescados para alimentar a la familia. Entonces, es una sucesión de factores, de elementos que tienen que ver con el mantenimiento de la vida, que en realidad es el ecosistema. Entonces, por eso las mujeres son eso, son transmisoras de un conocimiento, preservadoras del medio ambiente, guardianes, madres, espíritus. Y ellas son las que preservan la cultura. Claro que sí, así es. Mujeres chamanas que también cantan los ícaros, ¿no? Es una transmisión constante, son las que preservan esta gama de diversidad, de biodiversidad, de conocimiento, de historias, de narraciones familiares, que tienen que ver con la cosmovisión y la preservación de la cultura en la Amazonía. Entonces la presencia de la mujer en la Amazonía es fuerte en ese sentido, ¿no? Ellas son las que acumulan, son los ejes en torno a quien se mantiene viva esa idea de la madre que cuida la naturaleza, y es la madre naturaleza, la Amazonía, es la madre profunda del cosmos, la dadora de vida. Sin este elemento femenino, la vida se puede acabar. Muy, muy interesante.
se puede acabar. Si uno se pone a reflexionar, los héroes en la novelística, por ejemplo, de la costa o de Lima, casi todos son hombres, ¿no? Y las heroínas en el Amazonas son mujeres. Sí. Pero, sin embargo, habría que también entender, o no sé cómo es el caso, yo por lo menos por mi experiencia, es que la mujer de esos pueblos originarios, sin embargo, sigue sojuzgada y no tiene muchos derechos, como, digamos, que ahora se vienen propagando, ¿no? La mujer, por ejemplo, no tiene, a pesar de tener grandes responsabilidades en la crianza de los hijos, no tiene ni voz ni voto, por ejemplo, dentro de los Aguajún, por ejemplo. Entonces, yo no sé cómo son en otras regiones, pero he conversado con algunos amigos y sin embargo ellos también consideran eso, que la mujer todavía en esos pueblos, a pesar de tener una gran responsabilidad, no tiene muchos derechos reconocidos en las mismas comunidades. Así es. Eso es Sin embargo, una- hay una cosa que ratifica completamente lo que dice Anita, de cómo lo femenino es el preservador. Y ahora traigo a cuento lo que pasó hace 2 semanas, de los 4 niños de Colombia, que fueron rescatados. Y eso, pues, solamente porque había una niña. Así es. Ella fue la héroe de todos. Conocía el medio, conocía el ecosistema, cómo sobrevivir, las plantas, qué comes, qué no comes. Eso tiene que ver con la vida, Con 13 años. la preservación, la sobrevivencia. Es poderoso. Poderoso. Es un buen ejemplo. Bueno, pero eso puede ser parte de digamos, de vivir en la zona, de conocer, de aprender a salvar los peligros y todo eso, porque también una chica alemana, Juliana Kopke, se cayó el avión en la selva peruana, y ella fue la única sobreviviente, y logró salvarse gracias a los conocimientos que había aprendido viviendo en las comunidades originarias de esa zona, ¿no? Ella sabía, por ejemplo, cómo seguir el curso de los ríos, con qué tipo de animales alimentarse, con qué tipo de plantas, porque ellos había aprendido. Entonces, eso fue, pero digamos, o sea, no necesariamente está ligado, digamos, a ser una persona de esa comunidad, sino simplemente que estás aprendiendo, sabes, conoces, vives en la zona, aprendes lo que hay en la zona a sobrevivir. Creo que sobre lo que mencionabas hace un momento, de que todavía en las comunidades, en todo el país, ¿no? La situación de la mujer es más o menos parecida, ¿no? Pero en las comunidades indígenas puede haber mucho más contradicciones, ¿no? Por su situación. Entonces, esta es una realidad que en el Perú tenemos que ver, tenemos que saber qué está pasando, ¿no? En todo el país, la situación de la mujer, los feminicidios, ¿no? Las violaciones constantes, la violencia doméstica. La mujer todavía está sufriendo mucho, está padeciendo mucho. Hay movimientos de organizaciones para que esto no siga ocurriendo. Entonces hay más denuncias para esto, pero todavía el Perú tiene que hacer mucho en este tema. Y las comunidades indígenas. Bueno, yo no sé si tienen alguna otra pregunta. Yo, como estamos, no sé si María, ¿tú querías decir algo? Marisa. Está apagado. Tu sonido. Está apagado. Ya, ahora te escucho. Ahora lo prendo. Bueno, Ana, me parece fabuloso que seas un emblema de una mujer con mucha fuerza, mucho poder. Yo fui antropóloga, entonces yo viajé también mucho por la Amazonía, Orinoquía, todo eso lo conozco, todos los problemas. Y yo te voy a decir, lo que haces a través de la poesía es una manera increíble de transmitir todos esos valores. Es que todos estos pueblos que viven en el Amazonas son pueblos no solamente originarios, sino que tienen el poder de haber sobrevivido tantos centenarios, tantos miles de años, protegiendo su selva, cazándolo únicamente lo que se tiene, volviendo a árbol que se corta, que se tala, se vuelve a sembrar.
todo eso. En cambio, lo que ha hecho el mundo occidental es aniquilar, devastar. Y eso es terrible. Y la otra cosa que me dijiste es que es muy real, es la comunicación oral, cómo es de básica en sus comunidades. Y es también básica en nuestras culturas, porque con el intercambio de ideas, de consejos, de todo, se da una belleza de relación que ahora se está acabando con los celulares, con todo este mundo cibernético. Así que es muy lindo lo que estás haciendo, te felicito. La poesía me llegó al alma, hermosa, sí, felicitaciones y sigue adelante. Gracias. Muchísimas gracias, María. Encantada. Gracias. Bueno, yo creo que a nombre de la Tertulia Literaria Ambulante Colonia, queremos agradecerte por tu participación aquí entre nosotros, por la charla que nos has dado, por el poema que nos has leído, y también nosotros queremos reconocer el trabajo editorial de Dante González, Sí. a través de Pajarina. Pajarina Editores, que está promoviendo y está editando a muchos autores de lenguas originarias, quechua, asháninca, Aguajún, aguajún, One-Piece. One Piece, etcétera, etcétera. Y también a editores como Mula Vázquez y Jaime Vázquez, no, Mula Vázquez, me parece que es de Tarapoto, con su editorial Trazos, Jaime Vázquez con su editorial Tierra Nueva, y algunas otras editoriales que existen en la zona y que vienen promoviendo la literatura nueva de la Amazonía, que hasta hace algunos años atrás no las conocemos casi, ¿no? Entonces, con estas queremos dar por terminar nuestra presentación y tu presentación aquí con nosotros, y agradecerte nuevamente por tu participación aquí, por tu libro que nos has traído, que seguramente todos lo vamos a leer. Ya tendrás también nuestras opiniones acerca de tu libro o de tus libros que tienes publicados. Muchas gracias, y también gracias a ustedes que nos han escuchado, y terminamos por este momento la transmisión oral. Nos despedimos de nuestros amigos